Radio Universidad Autónoma Chapingo y el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, CIESTAM, presenta Tres en Ronda. Tres en Ronda. Análisis Universitario de Coyuntura. Buenas tardes, amables radioescuchas, bienvenidos a la frecuencia del 1610 de amplitud modulada, Radio Universidad Autónoma Chapingo, hoy transmitiendo vía streaming en la página de la Unidad de Producción Digital del CIESTAM, UPD Visión. Ahí usted va a poder encontrar este video y esta entrevista que hoy vamos a realizar en honor pues prácticamente a un programa que hemos estado generando en torno a entrevistar a profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores. Hemos tenido muy gratas experiencias y bueno, el dar a conocer lo que los compañeros, profesores, investigadores están realizando en sus diferentes áreas de trabajo, pues es no solamente interesante, sino que además incluso hasta inspirador. En esta ocasión tenemos con nosotros al doctor Héctor Lozoya Saldaña, quien es nuestro invitado. Él es profesor de esta Universidad Autónoma Chapingo y nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Estaremos platicando acerca de su trabajo, acerca de su trayectoria, acerca de cómo es que el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, promueve la investigación, genera redes de intercambio, genera que bueno, todo este conocimiento no se quede en un pequeño núcleo. Y entonces, bueno, bienvenido, doctor Lozoya Saldaña. Para poder iniciar esta entrevista, yo solamente le quisiera pedir al doctor Jorge Ocampo Ledesma, aquí presente también como parte de este equipo de producción, y al doctor Jorge Cortés Carreño, que pudiéramos en la medida de lo posible hacer una presentación. Tú conoces mucho mejor que yo al doctor Héctor y bueno, por lo que hemos escuchado y platicado en el trayecto de estos días, pues un gran aprecio también le tienes. Te damos la palabra. Y muchas gracias. Y efectivamente, amable auditorio, está con nosotros uno de nuestros invitados estrella, de las gentes más destacadas de la universidad. Él es egresado, ingeniero agrónomo general, egresado de la Universidad de Nuevo León, hoy es la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Agronomía. Y hizo estudios en el extranjero de su maestría. Ahorita nos platicas, Héctor, al respecto de estos estudios en el extranjero de maestría, que fue aquí en el colegio. Aquí en el colegio en Botánica. En Botánica, y posteriormente el doctorado ya en el extranjero. Y se orientó hacia la fitopatología, el estudio de plagas, enfermedades en diferentes cultivos. Y dentro de esto se ha especializado en una de las áreas, digamos, donde es, sin lugar a dudas, un referente ineludible, que es en el estudio de la papa. Es su área, su cultivo de importancia, su cultivo al que le ha dedicado años a la investigación y con el que ha construido todo un marco de trabajo. Con ello tiene una serie de publicaciones a nivel nacional, a nivel de ponencias de congresos, a nivel internacional, cursos que imparte a nivel nacional y en el extranjero, cursos que se desarrollan desde la misma universidad, y entre otros cargos que ha ocupado en nuestra universidad ha sido nuestro director general de investigación y posgrado, en el cual destacó de manera amplia, consolidando esta área novedosa, como ya hemos explicado en ocasiones anteriores, consolidando esta área novedosa para nosotros de reconstrucción de la estructura de investigación y posgrado de la universidad. Su conducción fue una conducción más que tersa, una conducción amistosa, y eso nos permitió consolidar, fortalecer lazos dentro de las estructuras de investigación. Es nuestro invitado de hoy, el doctor Héctor Lozoya, profesor del Departamento de Fitotecnia en diferentes cursos a nivel de
la propia carrera de fitotecnia y la carrera de horticultura protegida. Pero también da clases en parasitología, también ha dado clases en suelos, también da clases en otras instancias dentro de nuestra universidad. Él es Héctor Lozoya. Pues bienvenido, doctor, qué bueno que se encuentra con nosotros, qué bueno que aceptó la invitación de parte de Jorge Ocampo, y bueno, por supuesto que estamos muy interesados en platicar acerca de su trayectoria. La primera pregunta que yo le haría sería, ¿quién es Héctor? Héctor Lozoya Saldaya, pues soy yo. Así. Pero, no, primero que nada quiero agradecer la invitación, porque yo vendría aquí a la menor provocación. Bueno, excelente. Entonces, lo que pasa es que no me han provocado. Ese es el detalle. Pero, pues, como decía, ya, mire, estoy rodeado de Jorge, ¿verdad? Pero Jorge a la izquierda, No, ni pues, egresado de la Universidad de Nuevo León, soy tigre aunque ganen. Y pues en aquel tiempo salía uno de ingeniero agrónomo general y la universidad no era autónoma. De manera que cuando cumplimos los 30, 40 años, bueno, ya de egresados, yo egresé en 1970, entonces cuando cumplimos los 40, en el 2010, mandamos a hacer unas etiquetas especiales que decían UNL, ingeniero agrónomo de la UNL, de aquellos tiempos. Pero pues yo creo que como le pasa a muchos compañeros estudiantes, pues no está uno satisfecho con lo que obtiene la licenciatura. Entonces, pues me vine a la maestría de botánica del colegio de posgraduados. Sí, en aquellos tiempos pues me tocó una oficina por aquí donde está la prepa ahora. Hice la maestría en botánica. Después estuve trabajando en lo que era el INIA, y del INIA ya me fui al doctorado, allá a la Universidad de California, en Riverside. Yo tuve muy buena suerte de tener de rodearme más bien de algunos profesores, pues que a veces ya hasta son leyenda, como el doctor Murashige de cultivo de tejidos, que era mi vecino de laboratorio. Después tuve también la suerte de que pues, nos invitaran a colaborar aquí en Chapingo. Estoy hablando del año 1981 y estoy aquí en Chapingo en calidad de mientras, desde el 81. Sí. El ingeniero Agustín López Herrera era director de fitotecnia y nos invitó a colaborar acá. Y pues con mucho gusto nos vinimos a trabajar aquí a la universidad. En aquellos tiempos, pues la universidad no tenía posgrados y dependíamos mucho del colegio de posgraduados. Y pues a mí me tocó en suerte esta coyuntura en la que se fue el colegio y entonces empezamos a contribuir tanto a la maestría de horticultura como a la maestría de parasitología. Entonces, desde entonces estamos colaborando en los dos posgrados, bueno, posgrado en el doctorado también, desde su fundación. Y también tuvimos la buena suerte de que ingresamos al Sistema Nacional de Investigadores desde que se fundó. En esa primera convocatoria de Chapingo fuimos aceptados 3. De los 3, 2 eran extranjeros que ya fallecieron, el doctor Acefao de zootecnia y el doctor Krishnamurti y Lozoya. Éramos los 3 aceptados en ese año. Pero los 2 extranjeros no pudieron acreditar su nacionalidad mexicana y pues me quedé yo solo. O sea, de Chapingo, en la primera convocatoria, pues yo fui el único aceptado ya bien para el SNI. Estamos hablando de 1984. Y desde entonces hemos estado en el sistema, no hemos salido ni una sola vez, ni aún en los años en los que estuvimos en la administración como director general de investigación y posgrado, tampoco salimos del SNI, pues seguimos siendo productivos, claro. No tomamos ventaja de la posición. Allá en el sistema valoran más lo que hace la infantería y pues nunca dejamos la infantería y seguimos ahí, pues poco a poco estuvimos escalando los niveles. Yo entré como nivel 1 y ahorita, bueno, pues ya soy nivel 3. Digo porque generalmente la gente entra como candidato, ¿verdad? Por supuesto.
Y bueno, en aquellos años yo ya entré como nivel 1. Tenía publicaciones en las que el doctor Murashige era coautor, entonces eso le da a uno más peso, más relevancia. Y como les decía, pues desde 1981 estamos aquí en calidad de mientras, y ya soy chapinguero honorario. Claro. Le enseñaba al doctor Jorge un diploma así de chapinguero honorario, otorgado por la Asociación de Egresados de Chapingo, y seguimos aquí. Tuve una comisión que me llevó a radicar a Toluca durante 4 años, hablando de cuestiones internacionales. Se llama Programa Internacional Cooperativo del Tizón Tardío de la Papa, una asociación civil en la que Chapingo entró como socio, una AC. La tenemos ahorita activa en papel, pero en stand-by o en calidad de suspendida ante Hacienda, porque cuando entró Chapingo a la asociación, ya el patronato se hizo cargo del manejo de los dineros, entonces pues eso nos facilitó las cosas. Y bueno, seguimos en esto, y pues afortunadamente pues todavía estamos activos. Esperemos que por unos cuantos años más, y por aquí andamos. Excelente. Doctor, yo quisiera preguntarle también acerca de las líneas de investigación que usted ha desarrollado. Ya ahorita escuchamos que usted es de las personas que más conocen de papa, de los investigadores que han estado trabajando en este alimento, y bueno, todo lo que esto implica, no solamente como alimento. Sabemos que usted, bueno, es especialista en horticultura y ha trabajado también la biotecnología. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que usted tiene y ha desarrollado, primero como investigador y también como miembro del SNI? Sí, bueno, ser miembro del SNI es consecuencia. Okay. Es una consecuencia. Y realmente yo empecé a trabajar las papas desde 1971. Yo puse mi tesis de maestría en el patio que se comparte entre la entrada a fitotecnia, la entrada lateral de parasitología y el edificio de suelos. Ahí hay como una cisterna. Ajá. Bueno, pues ahí puse mi tesis de maestría en 1971, con una foto que ve hacia los otros edificios. Y entonces pues es una evidencia de que estuvimos aquí desde entonces. Algo muy importante respecto a las papas: tuve también la suerte de tener como un tutor al doctor John Niederhauser. El doctor Niederhauser ya fue aquí doctor honoris causa de Chapingo, junto con el doctor Borlo y la doctora Evangelina Villegas. Y el doctor Nieder, así le conocimos todos todo el tiempo, él decía que las papas se aprenden en 100 lecciones y cada lección dura 1 año. Entonces dice él, yo ya voy a la mitad de mi graduación, ¿no? Y bueno, pues así estamos nosotros también, en ese sentido de trabajar con él, porque mi tesis también la puse en Toluca con el doctor Nieder, que fue el que sugirió ese detalle, dentro de la Fundación Rockefeller, de aquellos años de la Oficina de Estudios Especiales, etcétera, y todavía él fue un sobreviviente, fue un contemporáneo de Borlo, y bueno, estuvimos cercanos hasta su muerte, porque él generó este programa en el que yo estuve ausente durante varios años en Toluca, el Programa Internacional Cooperativo del Tizón Tardío de la Papa, por una sencilla razón: ese patógeno o ese hongo, bueno, ya no es hongo, pero bueno, ese microorganismo resulta ser originario de aquí, que históricamente revolucionó todas las cuestiones sociales allá por 1845 al 50, pero resulta que aquí en el altiplano mexicano tenemos ventajas comparativas para estudios de este tipo a nivel mundial, y la comunidad que trabaja esto fuera de México se sorprende de que casi no hay alguien en México que lo esté trabajando. Tenemos una colega en la Universidad Michoacana, nada más. De estos programas
surgieron mentes brillantes como la del doctor Jorge Galindo. No sé si todos los Jorge sean iguales, pero el doctor Jorge Galindo Alonso fue quien descubrió el grupo de compatibilidades de los tizones. El doctor Sebastián Romero, que también fue maestro de aquí de Chapingo durante muchos años. Digamos que ellos son como hijos de Niederhauser también, de la vieja guardia, ¿no? Y a mí me tocó ya llegar en otra generación posterior, con el doctor Nieder. Y bueno, tuvimos maestros que ellos no se daban cuenta que eran maestros. Pero yo le aprendí al doctor Niederhauser, al doctor Luis Sequeira, de la Universidad de Wisconsin, al doctor Eduardo Álvarez Luna, que fue otra de las personalidades de la administración, digamos, de la investigación agrícola en México en los primeros años. Y con ellos tres, que eran miembros de la junta directiva, de veras que eran unos viejos lobos de mar, y lo de viejos es literal, ¿verdad? Pero les aprendimos bastante a ellos. Se convirtió en una asociación civil, y entonces en el primer periodo de la rectoría del doctor Barrales le entró a la asociación civil como Universidad Autónoma Chapingo. Y seguimos en esto. Ya me regresé otra vez de profesor, pero sin dejar ese vínculo que todavía lo seguimos trabajando. Comentamos que este año nos acaba de llegar un juego de semillas de papas de la colección de Bávilo, allá de San Petersburgo. Ese es un programa que se trae desde finales del siglo pasado, desde el siglo XX, y finalmente logramos, curiosamente, obtener semilla de especies silvestres de papa originarias de México. O sea, han dado la vuelta. Este señor Bávilo pues murió de hambre en Siberia, pero su acervo se conservó y se trabajó a través de las instituciones equivalentes al INIFAP, pero en Polonia. Se rescataron esos materiales, llegaron al Banco de Germoplasma de Estados Unidos, y de ahí me lo acaban de mandar. Entonces, son de las repercusiones, digamos que de las colitas que deja el pertenecer a este tipo de programas, y sobre todo tomando la ventaja comparativa de la zona. Entonces aquí tenemos un clima muy especial en el verano, que lo hizo óptimo para el desarrollo de este microorganismo, y pues lo hemos estado trabajando más o menos. Aquí también hay empresas de agroquímicos que quieren probar sus productos, y es una zona muy buena para probar la eficacia contra este organismo. Entonces, por un lado están los fitomejoradores, que están haciendo mejoramiento genético de las papas y quieren probarlas con la resistencia, lo mandan con nosotros. A ver, hay personas de agroquímicos que quieren probar la eficacia de productos, lo mandan con nosotros. Y entonces ese es el tipo de ventajas comparativas que tenemos, que difícilmente desde el punto de vista ecológico se consiguen en otra parte del mundo. Hay lugares parecidos, por ejemplo en Costa Rica o en Colombia, ecológicamente hablando son parecidos, pero la agresividad y la diversidad del microorganismo es mucho mayor con nosotros. Entonces sí tenemos esas ventajas comparativas que pues aquí las trabajamos, pero ahora también con la cara de Chapingo, ¿sí? Entonces lo que comentaba ahorita, si hay contribuciones económicas, se vienen a través del patronato, y entonces ya nos libramos de la administración. Claro. Sí, dentro de esa lógica, usted nombró a un número considerable de investigadores, de maestros, pues, y me pareciera que dentro de esa lógica, en el entendido, es que usted se ha convertido en aquello que usted admiraba en un momento determinado. Ahora usted es un líder en ese plan. ¿Qué tan complicado es trabajar con usted? ¿Quiénes son las personas que trabajan con usted y cuáles son los grupos que ha formado, por lo menos aquí en Chapingo, a lo mejor no solo en Chapingo, sino a nivel nacional o internacional, que nos pudiera platicar sobre ella? Sí, ha habido secuencias
Cuando estuvimos allá en Toluca, la Universidad de Cornell mandó un investigador para allá con nosotros, que acaba de terminar su periodo en Estados Unidos como editor de una de las mejores revistas de enfermedades de plantas allá, y que trabajamos estrechamente con esta persona que está en Oregon, pero también con la Universidad de Cornell, doctor Bill Fry y doctor K.B. Raman, que viene dentro de 2 meses a visitarme. Trabajamos también con el Banco de Germoplasma de papas de Estados Unidos, está en Sturgeon Bay, Wisconsin. Hemos trabajado también con la industria, o sea, Frito-Lay de Estados Unidos nos ha mandado materiales para probarlos aquí, y los hemos probado aquí en el campo experimental de Chapingo. De las personas o grupos que hemos formado, pues ha habido muchos estudiantes, y bueno, muchos estudiantes que han pasado pues brevemente por acá y que ahora ya están ubicados en algún otro lado. Afortunadamente, y yo lo puedo decir así con mucha satisfacción, 2 de esas estudiantes son maestras de la prepa de aquí, de Chapingo, y son SNI. Entonces, de biología, sí, exactamente. Entonces, en el exterior, yo presumo de que Chapingo tiene una preparatoria agrícola con maestros que pertenecen al SNI, y yo hago la invitación para que me digan que otras prepas en el país tienen investigadores SNIs, ¿verdad? Y bueno, principalmente mujeres. Principalmente mujeres, y estoy hablando de SNI 2, una SNI 2 que está en la prepa, está en industrias, la maestra Consuelo, y luego acá la maestra. Ahora es especial. Ahora ya es el 3, pues felicidades para la maestra, porque también está Norma Macrina Alarcón Rodríguez, también ella es, y también alguien que acaba de pasar con nosotros acá, Maribel Pacheco, ¿no? Pero pues felicidades para la maestra, sí, si es que nos oye o algo. Y pues la idea es que seamos un poquito más científicos. Yo creo que Chapingo tiene la obligación histórica de estar a la vanguardia, aún en cuestiones científicas moleculares, y no lo estamos. Y cuando le pedimos a la gente que se inscriba para el SNI, yo me acuerdo de mis años de administrador, que decíamos, por favor metan su solicitud. Hubo algunos que me dijeron que no entraban al SNI porque eran personas muy ocupadas. Entonces no tienen tiempo de juntar sus papeles o de hacer otras cosas como para meterse al SNI. ¿No? Conozco algunos casos, doctor. Sí, o sea, no se les quita lo brillante a las personas, pero pues yo creo que es la misma respuesta que yo puedo dar cuando me dicen, oye, ¿por qué no te metes a la Academia Nacional de Ciencias? Digo, no tengo tiempo. No tienes tiempo. Que ha habido gente que nos ha propuesto meternos, ¿no? Pero no lo hemos hecho. Pero sí, es un microcosmos aquí, pues yo digo que es como de presumir eso. No tenemos el 60%, el 90% de SNIs como lo tienen otras instituciones, pero aquí, como quien dice, pocos pelos pero bien peinados, ¿no? Y ¿cuántos tenemos? ¿120? Más de 130. 130 ahorita. Y bueno, pues ojalá y ese número siga aumentando. Es aproximadamente el 10% de la población. 10% de la población. De sí, profesores. Sí, pero hay que considerar lo que decíamos de la prepa, ¿verdad? Que tal vez hay maestros de física o maestros de literatura o algo así que no puedan necesariamente entrar al SNI. Pero bueno, con ese 10% pues ya podemos decir que somos, yo creo que superamos en porcentaje a otras universidades. Así es. Sí, con quienes yo he platicado que tienen muy poca gente ahí. Así es. Doctor, ya nos platicó acerca de cómo usted ha de algún modo colaborado en la formación de profesionistas que incluso ya están ahorita en el SNI. La importancia de las redes hacia afuera. ¿Se puede pensar un investigador que pueda ser un llanero solitario o el día de hoy tenemos que pensar investigación como un sistema de redes de conocimiento?
es que todos dependemos de todos. Y estas redes, por ejemplo, ahora cuando estuve yo en el programa internacional de tiempo completo, dependíamos mucho de otras personas y otras personas también dependían de nosotros. Por la ventaja comparativa que tenemos, había mejoradores, hay mejoradores de diferentes instituciones que quieren probar sus materiales con nosotros y ya se establece una red, ¿no? O también la red de las variabilidades genéticas del Phytophthora, del tizón, todo eso, que lo trabajan otras personas y que afortunadamente aquí nosotros también se establece otra red. Entonces, nuestra red está a nivel nacional, ya sabemos quiénes trabajan qué cosas a través de la Sociedad Mexicana de Fitopatología, y a nivel internacional hay una asociación científica de papas, hay otra comercial, hay otra asociación científica de enfermedades de las plantas, y por medio de ellos sí hemos establecido redes de trabajo. En Europa tienen ellos lo que llaman ellos la Euronet, una red de gente que trabaja los tizones en Europa. Acá en Estados Unidos también hay otra. Y entonces, como nosotros en México somos bien poquitos, más bien nos incorporamos a las otras redes en vez de generar nosotros la nuestra, porque hay poca gente trabajando eso aquí, ¿sí? Hay un detalle también interesante que cuando se formó este programa internacional cooperativo del tizón, en donde en nuestra junta directiva teníamos a una persona de Polonia, una persona de China, una persona del CIP, del Centro Internacional de la Papa de Perú, y así de Cornell y de otras partes, nosotros como programa internacional, y se generó otro programa paralelo que se llama GILB, Global Initiative on Late Blight. Entonces, dos programas paralelos casi trabajando lo mismo, pues nos tuvimos que juntar. Y entonces todos nos conocemos. Y este GILB, bueno, fue más enfocado hacia Latinoamérica, y el programa de nosotros más enfocado a Europa, Estados Unidos y Canadá. Pero a final de cuentas nos juntamos, ¿no? Ahora, hay otra red, esta que se llama Tizón Latino. Tizón Latino. Las promotoras fueron una investigadora de Colombia y una investigadora de Chile, también trabajando lo mismo que nosotros, pero respetando jerarquías y todo eso. Cada vez que hay un congreso latinoamericano de la papa, hay una reunión paralela del Tizón Latino, que es la red latina de nosotros, digamos, de México para abajo. Los europeos tienen la suya, los americanos tienen la suya, ahora los latinos también, y nosotros estamos incorporados en todas, precisamente por la ventaja comparativa que nos da estar en esta zona. ¿Sí? Y sí, nos han visitado con mucha frecuencia de todas partes, ¿no? Sí, sí. Uno de los centros de diversidad de la papa es, bueno, la región andina, ¿no? Bolivia, Paraguay, algo de Uruguay, Perú, en fin, ¿no? Es digamos donde tenemos tal vez la mayor variedad de papa. Ese sería uno de los centros de diversidad. Pero sin lugar a dudas México también. México tiene una gran cantidad de variedades, no del tamaño de los Andes. Recordemos que la papa es de origen americano y de acá se exportó hacia el mundo, de tal manera que hoy es uno de los cultivos más aceptados, más difundidos, ¿no? Junto con el jitomate tal vez sea uno de los cultivos más desarrollados, también de origen mexicano el jitomate, tomate rojo. Y hace rato presentaba Héctor la consideración de las especies que se recuperan de los centros Bávilo, del Centro de Investigaciones Bávilo, que Bávilo había recuperado, conservó, y teniendo un acopio en sus bancos de semillas de gran cantidad de toneladas, diría yo, de semillas, él muere de hambre, porque no se rehúsa a consumir las semillas que ha logrado recuperar de diferentes partes del mundo. Y entonces esta es una visión ejemplar, ¿no? Pero dentro de esto
ahora, dando la vuelta, regresan las especies. las especies. Hace rato me platicabas, fuera de acá en el cubículo, me platicabas las dificultades que hubo para recuperar estas variedades, ¿no? Estas semillas de variedades que llegaron de manera, digamos, pues no azarosa, sino, digamos, con una casualidad, digamos, perseguida, ¿no? Sí, que le hemos estado insistiendo nosotros en obtener ese material también para pruebas en el campo. Ajá. Efectivamente, México, o el centro de México, es el segundo centro de diversidad genética del género de las papas, o sea, del Solanum. Tenemos una región aquí, hagan de cuenta el Valle de Toluca con círculos concéntricos para diferentes especies. Y luego por allá por San Cristóbal de las Casas hay otro para lo que son las papas. El origen, bueno, es sudamericano, ese es indiscutible, la papa comestible, la papa cultivada. Se dice que está entre norte de Chile, Bolivia y Perú, toda esa parte de abajo del lago Titicaca, ¿sí? Toda esa parte, que es donde se originó la papa comestible. Pero no quita que haya varios centros de origen, como también se clama de que los jitomates se generaron en 2 lugares diferentes. El algodón, se dice que Egipto y la península de Yucatán es de donde surgieron los algodones, y así las papas. A finales del siglo de las luces, allá por 1700, 1760, 1790, hubo expediciones de colecta de especies silvestres en México, mandadas de España, y el representante mexicano era un doctor en medicina de apellido Muciño, y él hizo varios libros. En unos, por ejemplo, él dice: especies silvestres de papas en México, Solanum tlacotalpense. Pregúntenme de dónde es. Tlacotalpa. Solanum tampiquense, Solanum guatemaltense. Él le puso nombres a muchos solanums, pero estamos hablando de 1700 hasta 1790, y él incluía Solanum tuberosum, o sea, la papa cultivada, que se tenía acá en México. Pero hemos pasado varios años buscando la papa cultivada prehispánica, y la hemos encontrado como de colecta. Hay 2 especies mexicanas que le llaman papita güera, Solanum merenbergi, Solanum cardiophyllum, típicas de zonas áridas, y da una papita blanca, muy tardías, pero bueno, buscando en los alimentos prehispánicos, buscando en las vituallas de los galeones, no hemos encontrado recetas que incluyan las papas, como y sí, lo que me han comentado es que la papa en México, la papa prehispánica, era de colecta, no era de siembras. Entonces la gente iba, colectaba las papas y las incluía, ¿no? Una de las primeras evidencias, evidencias documentadas del uso de las papas fue allá por 1824, 1800, de la condesa esta de Calderón de la Barca, que ella incluye una receta de caldo de res con papas. El barón de Humboldt también, cuando vino, algo menciona de las papas. ¿Sí? ¿Quién más? Pero hay poca evidencia, o no es tan abundante como la sudamericana, de que las papas aquí se hayan consumido, se hayan cultivado como se hizo en Sudamérica. Pero eso no le quita que sea un segundo centro de diversidad genética del género, ¿sí? Acá con nosotros. Y bueno, pues eso es lo que hemos estado rescatando también. Todo legalito nos llevó más de 70 días. Para poder recuperar de aduana las semillas. Sí, es que se tiene que tomar una muestra en donde se tiene que germinar,
y luego de ese germinado sacarle ácidos nucleicos y llevarlos a pruebas de diagnóstico de enfermedades. Para evitar que sea Sí, contaminante. entonces, sí, Sanidad Vegetal tiene que hacer pruebas de germinación y eso lleva tiempo, y mientras tanto no se pueden tocar las papas. Nos dieron la oportunidad de conservarlas en el banco de germoplasma del doctor Jesús Cuevas, pero con un tremendo sello de prohibido abrir. ¿Sí? Hasta los 70 y tantos días que ya nos dieron la luz verde, ya se había pasado la época de siembras del temporal, ya están guardaditas para posibles estudiantes de doctorado. Ya tenemos uno que otro candidato para que nos trabaje eso. Pero sí es importante, la persona que está dirigiendo la orquesta ahorita es de la Universidad de Cornell, como comenté. Posiblemente me visite para finales de octubre para aterrizar cosas. Secuencia también de las redes, ¿no? Claro. Y de todo eso. Entonces ellos se encargan de recibir los dineros y de mandarnos algo de financiamiento también a nosotros. Claro. Doctor, entendemos la importancia de la investigación y de toda la trayectoria que usted ya nos ha presentado en este momento. Para nuestros radioescuchas y para los que nos van a ver por la vía de YouTube, ¿cómo usted sintetizaría esa importancia del trabajo que usted ha realizado en su investigación? Porque bueno, uno a lo mejor como académico tiene más o menos la idea, dice, bueno, pues sí, ha trabajado aquí, genera tesis, genera relaciones, genera redes, pero ¿cuál es la importancia de investigar la papa? ¿Cuál es la importancia en términos sociales, ¿no? Sí, desde la época del doctor Niederhauser, que él creó programas internacionales desde aquí, desde Toluca, su sueño era que se pudiera dominar a este patógeno y tener materiales que pudieran ser accesibles para agricultura de subsistencia. Okay. Si recordamos un poquito los años de 1840, por decir, en Europa, la papa era el principal sustento, sobre todo por la unidad de producción, más bien, la cantidad de producción por unidad de superficie. No en vano, las papas es el primer producto que se piensa que se puede cultivar en el espacio aéreo, ya desde el 2006 ya se han hecho pruebas de las papas en el espacio. No sé si vieron la película de El Marciano, no sé cómo se llama. Cultivaban papas. Bueno, pero desde aquellos años de los 40, la idea era esa. Y lo que después evolucionó, como ahora es el INIFAP, tiene como unas 30 variedades resistentes. A los tizones, productivas, pero que todavía les falta un poquito porque pueden ser tardías y no salen a tiempo, o les falta, algunas tenían algunos pigmentos desagradables, etc. Entonces la idea sigue siendo que el enfoque social sea que haya papas para agricultura de subsistencia o para agricultura de traspatio. Inclusive tenemos ahorita un estudiante trabajando injertos para tener papas abajo y jitomates arriba, por injerto. Sí, suena bien. Suena bien. No, sí, claro. Pero yo tengo una publicación de 1917 en que eso se hizo en Tlalpan. ¿Sí? O sea, hay una publicación que se llama Fitófilo, y en aquellos años se llamaba de otra manera, pero hay un texto casi de memoria que dice: y yo le recomendé al señor fulano de tal que hiciera esto, lo cual prosperó muy bien, pero vino un granizo y acabó con el cultivo. Es una y viene un dibujo de eso. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? No, debería poner algo de picante para que ya de ahí salga todo. Pues sí, porque el chile también es de la misma familia. Sí. O sea, el chile, el jitomate y las papas son de la misma familia. Y ahorita, bueno, pues aunque tenemos a estudiantes trabajando papas con jitomates, hay muchas unidades de producción de jitomates, que todo es injertado.
ha habido estudiantes egresados que han trabajado en eso y nos han enviado fotos de extensiones de invernaderos con jitomates de injerto. Y hay señoras expertas en eso, pero ahí es jitomate con jitomate, ¿no? Entonces, y altamente productivo para exportación. Esto de nosotros, bueno, pues también serían papas abajo y jitomates arriba, que buscando en internet resulta que hay gente que lo ha hecho y que lo ofrece, ya ofrece la plantita para agricultura de traspatio. Claro. ¿Sí? Entonces, teniendo 5 o 10 plantitas de esas, pues puede uno medio asegurar jitomates y papas, Claro. por lo menos. Y sería parte de una repercusión social para poder aprovechar mejor las superficies. Sí, no sé si lo leí en algún momento, pero decían que más o menos en la etapa de la Segunda Guerra Mundial o posterior a la Segunda Guerra Mundial, uno de los problemas obviamente fue la parte del alimento, y que con lo que sobrevivió mucha gente fue debido a la papa, ¿no? Es decir, por las características propias que tiene. Exactamente, la papa se adapta muy bien a los climas de verano en Europa, ¿sí? Aquí nosotros tenemos papas todo el año, en invierno en Sinaloa y en los veranos por acá arriba. Pero sí, efectivamente fue lo que salvó de la hambruna después de la Segunda Guerra a mucha gente. Cuando fue la hambruna de 1845 en adelante, la gente estaba desprevenida, no había sistemas de comunicación, los irlandeses se comían 5 o 6 kilos, un adulto, con mantequilla cocida de cualquier manera. Y cuando vino la hambruna, Estados Unidos mandó maíz y pensaban que el maíz se comía en las mismas cantidades y les hizo daño. Entonces la población irlandesa no aguantó comer maíz, ¿no? La papa es mucho más digerible, se la comían en más cantidad y al final de cuentas, bueno, todo se estabilizó después de 5 o 7 años, ¿no? Pero después de las guerras sí ha sido un alimento estratégico. Y también, si lo ponemos al revés, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras biológicas también estaban enfocadas a atacar cultivos de papa, ¿sí? Hubo, bueno, y hay lugares ahí en Estados Unidos donde se ha trabajado guerra biológica, no nada más con las papas, con otras cosas también, pero sí era un blanco por lo mismo de la productividad y de la dependencia que tenía la gente con el cultivo. Sí, de hecho me parece muy interesante que por ejemplo en México parte del proceso alimenticio, en México por ejemplo, no veo que la mayoría de la gente coma papa, pues no es como parte del hábito alimenticio, pues los purés y cosas así que se comen mucho, por ejemplo en Sudamérica sí he visto que es muy común, o en el caso de los gringos, en el caso de los europeos es como parte. Acá obviamente es el maíz el que impera, pero en esa dimensión me parece que históricamente sí tienen una cercanía mucho más estrecha, ¿no? En Europa se consumen alrededor de 100 kilos por persona por año. En Estados Unidos son como 50. Nosotros aquí, si hacemos la división entre la producción nacional y el consumo, es aproximadamente 14 kilos al año. O sea, lo que nosotros consumimos son 14 kilos. En Sudamérica anda arriba de 20, 30, Estados Unidos como 50 y los europeos como 100. O sea, la papa está en cualquier platillo. Claro. Sí. Y claro, y también hay platillos basados en la papa, ¿no? Muy bien. Pues ya para ir cerrando la entrevista, Jorge. Yo tengo una pregunta. ¿Uno se enamora de su objeto de estudio? Es que no hay más allá. Claro. Ya lo vi. Sí, sí, así es. No, es que escuchando a Héctor, encontramos que cómo se apasiona el investigador por su objeto de estudio, al grado de que no solamente estudia la fitopatología de la papa, sino las consecuencias sociales, la historia, la cultura de la papa, etcétera. Da todo el contexto de tal manera que la papa aparece revestida, oyéndote, de poderes mágicos. También tiene eso. Algo hay de eso. La papa, algo que hemos querido demostrar, un investigador americano y yo, él se acaba de retirar, va a tener todo el tiempo del mundo para investigar, es de qué manera la papa pudo contribuir para
la navegación marítima. Así es. Creo que ya lo hemos comentado alguna vez. Tenemos la hipótesis de que después del descubrimiento de América, las papas, los jitomates, debieron contribuir a viajes más largos, porque la papa se puede conservar meses, nomás le quitas el brotecito y te la puedes comer. Digo, cocida, ¿no? Pero nuestra hipótesis es esa, que contribuyeron mucho a la navegación marítima por el escorbuto. La papa tiene mucha vitamina C. Lo que dicen las historias es que los barcos llevaban mucho jugo de naranja y los cítricos también se conservan mucho tiempo, ¿verdad? Pero el escorbuto no se lo quitaban, y posiblemente las papas contribuyeron en eso. También más o menos en el siglo de las luces, uno de los principales puertos de donde salían las expediciones era de San Blas, no de Acapulco, era San Blas. Y hubo expediciones hacia el norte porque había varios países que se estaban disputando la costa del Pacífico. Entre ellos Rusia, Francia, Estados Unidos, por supuesto, y los españoles. Estamos hablando de 1700 y fracción. Salían de San Blas, llegaron hasta la isla de Vancouver, allá a la isla Victoria, y le hicieron, hagan de cuenta lo que es ahora, adaptación y rendimiento de especies. Nada más sobrevivieron o se adaptaron 2 especies de plantas comestibles, que eran el trigo y las papas. Entonces, en zonas así como de la frontera de Estados Unidos con Canadá, en el Pacífico, trigo y papas era lo único que se podía dar, y los españoles llegaron hasta allá. Hay un libro precisamente del doctor Muciño que se llama Noticias de Nootka, y Nootka era el nombre nativo de la isla Victoria, ahí frente a Vancouver, ¿sí? Y hay dibujo, está muy bien ilustrada, en donde nos dice que las únicas especies que podían sobrevivir los inviernos y los veranos, todo, eran papas y trigos. Y bueno, esta persona norteamericana pues también ya me ha mandado de repente evidencias de algunas papas que pudieran ser de aquellos tiempos, porque no hay papa silvestre de California para arriba, no hay especies silvestres. La gente de Sturgeon Bay, del Banco de Germoplasma, sí ha explorado mucho lo que es la papa silvestre, pero difícilmente en la costa del Pacífico. Y pensamos que sí pudo contribuir para la navegación marítima, aunque las vituallas que están en los registros pues no la incluyen. Yo quisiera un estudiante que se metiera ahí a Lecumberri, al Archivo General de la Nación, a ver si podemos encontrar alguna evidencia sobre el uso de las papas en las navegaciones, por lo mismo que decíamos, que dura mucho tiempo y se puede consumir después de 2-3 meses. Estos tipos de detalles. Pues, ¿qué les parece? Vamos cerrando esta entrevista. Por supuesto que agradecemos todos estos comentarios, este apasionamiento por su objeto de investigación, al doctor Héctor Lozoya Saldaña. Muchas gracias, de veras que es un placer escucharlo. Como dices, Jorge, el conocer el objeto implica conocer los entornos del objeto, la importancia del objeto, los usos culturales y bueno, todo lo que ya hemos escuchado en palabras del doctor Héctor Lozoya. Hay una pregunta, y con esta concluiríamos, doctor, que es obligada para una entrevista como esta. La importancia del SNI en su investigación. Es un ancla. Mira, las tentaciones están por todos lados. O como decía el pariente, yo puedo resistir todo menos la tentación. Y el SNI fue un ancla para aferrarnos al ambiente académico. Y estoy hablando de que a principios de los 80s, pues aquí había muchos invernaderos de crisantemo, o sigue habiendo. ¿Sí? Hay muchos invernaderos que producen Nochebuena, y hay 2 que 3 profesores, por lo menos de fitotecnia, que tienen sus Nochebuenas y sus crisantemos y otras cosas, que son tentaciones. Pero ya con el SNI como un estímulo, entonces dice uno, caray, pues como que sí es redituable hacer ciencia.
Como ya traíamos esa inercia desde el doctorado, y puede uno reducir su área de confort en ese sentido, entonces pues es gratificante saber que le publiquen a uno artículos sobre investigación científica original. Eso es gratificante, pero si además de eso hay alguna gratificación económica, pues más mejor, ¿no? Porque el Sistema Nacional de Investigadores se basa mucho en publicaciones y en formación de recurso humano, que son tesistas, que va a repercutir en investigaciones y en publicaciones, y entonces el SNI fue un ancla que nos ató al ambiente académico científico. Y este tipo de estímulos por hacer las cosas, no sé si esté extrapolado ahorita para lo que son las reformas educativas, en donde deberíamos de trabajar más en estímulos que en castigos, ¿no? Claro. Entonces, y bueno, este Sistema Nacional de Investigadores también hay un Sistema Nacional de Creadores, Claro. que es el equivalente, o de artistas, o no sé cómo le llaman, ¿verdad? Que hay escritores y hay pintores, gente que pertenece al sistema, que nos ata a lo que nos gusta, ¿no? Entonces, sí, yo lo considero que es digamos, un esquema que sí obliga a la gente, digamos, obligar es entre comillas, ¿no?, a permanecer en este ambiente, en el ambiente académico científico. Sí, sí. Pues yo creo que con eso sería además alentador para todos aquellos profesores que están en la dinámica de primero hacer de la investigación una vocación y un estilo de vida, y segundo, pues darse cuenta que finalmente la investigación también está respaldada por la propia institución, pero también por las instituciones federales que se dedican pues al desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecnología. Pues queremos agradecerle, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Pues tuvimos con nosotros un verdadero representante de la ciencia que se produce dentro de la universidad. Así es. Y yo quiero agradecerle a Héctor de manera muy especial, porque le avisé poco antes de mediodía, sí, y aceptó de manera inmediata, ¿no? Como sí, le digo, a la menor provocación. a la menor. Pues lo seguiremos provocando, doctor. Y con esto quiero decirles que tuvimos a un fitopatólogo especialista en papa, pero es uno de los más, es tal vez el fitopatólogo, no es tal vez, es el fitopatólogo de papa más importante que tenemos en Chapingo. Y decirlo de Chapingo significa decir que es uno de los fitopatólogos de papa más importantes del país y con grandes enlaces a nivel internacional, como lo hemos visto. Y es un orgullo tener como Universidad Chapingo, tener a Héctor Lozoya dentro de nuestro personal académico. Hay que mencionar también que la institución nos da la suficiente flexibilidad para hacer esas cosas. Así es. ¿Sí? Tanto la investigación como la atención a los posgrados, hagan de cuenta que es además de, y tenemos la suficiente flexibilidad que nos otorga la institución para poder hacer estas cosas. Así es. Sí. Pues cerramos el programa, muchas gracias por estar con nosotros, los invitamos a seguir sintonizando, ya no la frecuencia del 1610, avisamos inmediatamente que Radio Chapingo acaba de migrar hacia la nueva frecuencia en AM, el 1130 de amplitud modulada. Y usted ya va a poder sintonizarnos en un lugar más intermedio de toda la banda, radiofónica por supuesto, y pues ahí estaremos saliendo también. Por internet sigue. Por internet seguimos en el mismo espacio, y también por YouTube, en la misma página, la página de la Unidad de Producción Digital de Sistema, UP de Edición. ¿Sí? ¿Me equivoqué? No, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Por supuesto agradecemos a los compañeros de la Unidad de Producción Digital del CISTAM, a Lupita Betancourt, gracias, a Alfredo González, muchas gracias, y bueno, por supuesto a todo el staff técnico que vienen apoyando este trabajo. Jorge Cortés, muchas gracias. Jorge Campo, muchas gracias. Doctor Laceguer, muchas gracias. Nos estamos sintonizando el día de mañana a las 8 de la noche. Gracias.